varios estudios señalan que la frecuencia de las relaciones sexuales disminuyó. Y hay varios factores, claro, que influyeron para que esto suceda. Si bien hay muchas personas que lo tienen con mucha frecuencia, se ha notado una baja significativa. Vamos a descubrir los por qué con el doctor Luis Guillén Plaza, quien es psicólogo y sexólogo de Psicopartner. Luis, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo estás? Nosotros aquí muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué hora tenemos por allí en España? Aquí son las 8:30 de la noche. Muy bien. ¿En qué momento de la noche lo tenemos? ¿Lo tenemos ya cenado, por cenar? Hoy más bien livianito. Nada, aquí tardamos mucho en cenar, hasta las 10 nada, así que nada, toca empezar en un rato. Bueno, hay que empezar, dicen algunos, como para decir, bueno, ¿cómo hago para inventar la frecuencia sexual? Otros dicen la verdad, que está la época un poco de sequía. Algunos dicen la verdad que no, estoy bastante bien. Y quiero que usted nos diga por qué, y a raíz de qué estudios han señalado que la frecuencia de las relaciones sexuales ha disminuido. Me parece muy buena pregunta, Sebastián. Bueno, respecto a la entrevista que escribí para Cuídate Plus, yo hago referencia sobre todo a 4 artículos, ¿no? Aunque son todos de Estados Unidos, el más referente es el de Tengo et al. De 2016, ¿no? Uh-huh. Y justamente hace referencia de cómo no solo es algo que está pasando actualmente, sino que está pasando desde principios del siglo XXI. Desde cómo desde los años 60 ha ido disminuyendo las relaciones sexuales y cómo según iba pasando desde los años 60, 70, 80, 90 y ya bueno, en el 2000, cada vez ha ido increciendo. Uh-huh. Y no solo las relaciones sexuales, sino también a nivel de pareja. Entonces, podemos ver que hay varios, los artículos y los estudios realmente lo que nos dicen es que se debe a varias características, ¿no? Uno sería la pornografía, otro sería el consumo de las redes sociales, así como la aplicación de citas, que actualmente está muy de moda. También hace referencia al estrés y a la ansiedad. Y por último, la revolución sexual. Pero para mí esto no es algo negativo, ya que en este caso sí que es algo positivo para todos. Claro, ¿qué definimos por revolución sexual? Bueno, yo cuando hablo de revolución sexual hago sobre todo esa revolución de las mujeres, ¿no? Del movimiento feminista y cómo a partir de este modelo democrático progresista las mujeres están cada vez recibiendo mayores derechos y cómo al final se está transformando ese agente pasivo de relaciones sexuales, la mujer, actualmente se está transformando hacia un agente activo, ¿no? Ya empieza a explorar y ya empieza a experimentar dentro de sus relaciones sexuales, lo que le permite tener pues esas relaciones sexuales plenas y satisfactorias. Ya no se ven obligadas, ¿no?, por parte del hombre. Entonces, por eso digo que es algo positivo. Uh-huh. Vamos a desmenuzar esto que ha dicho la pornografía, redes sociales, los nuevos roles entre hombres y mujeres en la sexualidad. La pornografía está jugando un papel o está ocupando un papel mucho más importante, o sea, se está imponiendo más en la vida de las personas y por eso disminuye el deseo sexual. Buscan más que ser protagonistas. Bueno, yo siempre digo, hago esta diferenciación, ¿no? Ser protagonista o mirar y sentir. Pues justamente, Francisco, está pasando lo que tú me estás comentando. La gente, desde que, bueno, primero hay que saber, ¿no?, que la pornografía ha ido cambiando a lo largo del tiempo, y hago referencia sobre todo a la pornografía actual, entre los años 90 hasta los años 2000, ¿no? Y empezamos a ver de que ¿a qué me refiero a este tipo de pornografía, no? Porque al final yo considero que este tipo de pornografía tiene 3 características, ¿no? Está formado por la AAA, que es la accesibilidad, el anonimato y la asequibilidad. Y como vemos que realmente cada vez se consume más joven, los niños, sabemos que los estudios, los niños ya empiezan a coquetear, ¿no? Bueno, niños y niñas empiezan a coquetear con el tema de la pornografía a los 8 años y es algo muy prematuro y encima que todavía no tiene esa educación sexual. Y vemos que cada vez se empieza a cometer relaciones sexuales antes, y ese tipo de relaciones, por lo general, son sin protección, ¿no? Porque al final se produce un efecto de contagio o también conocido un efecto de ritualización, ¿no?, de las relaciones sexuales. Buscan copiar todo aquello que ven y lo buscan utilizar en la realidad. Pero por lo general se está viendo que la gente cada vez tiene menos interés en tener relaciones sexuales y más lo que tú dices de poder ver la pornografía. O sea, se ha visto que incluso hay un aumento de masturbaciones, pero está disminuyendo ese contacto con la pareja.
Claro. Y aparte, tomar un modelo pornográfico es atentar contra la realidad, porque la gente, tanto hombres como mujeres, no tienen los cuerpos que generalmente se exhiben, o los atributos que generalmente se exhiben, y otro tipo de cosas que tiene que ver con una edición, con un entrenamiento, quizás hasta con una ayuda de ciertos factores medicinales para que el reel que se vaya a proyectar, bueno, que ni más ni menos es una película, tenga cierta duración que quizás en la vida real no suceda con tanta frecuencia. Eso también puede llevar a factores de frustración. Totalmente de acuerdo. O sea, sabemos que realmente este consumo reiterado de pornografía, o sea, para empezar, sabemos que la pornografía actual tiene un alto contenido erótico. El problema es que el cerebro no está preparado para eso y en la realidad tampoco, lo que provoca que muchas veces esto sea como una adicción. O sea, también se considera que es una hipersexualización de la sociedad, ¿no? En el que al final la gente tiene que consumir cada vez mayor pornografía, mayor contenido durante mayor tiempo solo para poder excitarse. Lo que al final acaba desembocando muchas veces en disfunciones sexuales. Además de lo que tú comentabas antes de los cánones de belleza, ¿no? Pasa lo mismo en el tema de las relaciones sociales. Lo que se está implementando tanto en las redes sociales como en la pornografía son cánones de belleza que no son normativos, no existen. Este culto a la delgadez, al final tú lo buscas comparar con personas normales y es que no tiene nada que ver y luego normal que no te excite. Porque si lo estás comparando con algo, si es real, con una película y con todos los actores porno, pues al final ocurre lo que ocurre y encima muchas veces la gente tiene que consumir medicamentos o tiene que consumir Viagra u otro tipo de psicotrópicos, ¿no? Pero bueno. Seguro. Redes sociales, que a veces también raya, no te digo que raya lo pornográfico, pero algunas exposiciones tanto de hombres como mujeres están ahí en un límite y también son motivo como para, como decimos acá, el hangout, ¿no? El colgar mirando ese tipo de contenido. Francisco, sigo estando muy de acuerdo contigo. El tema de redes sociales, por supuesto que se ha visto que hay una sobreexposición de contenidos eróticos en las redes sociales. Y el mayor problema es que los jóvenes son los mayores consumidores de redes sociales y los que más suelen postear y subir contenidos. En este caso, lo que buscan es imitar. Entonces, copian todo el rato estos contenidos eróticos a las redes sociales y al final encontramos una hipersexualización que ha ocurrido lo mismo en la pornografía de estas redes sociales. Por lo tanto, es un efecto muy parecido al tema de la pornografía, ¿no? Igual que con el tema de los cánones de belleza. Entonces, cuando estos chicas, suben estos contenidos eróticos y, bueno, se ve que está reforzado, se refuerzan entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces lo que buscan es recibir ese like, recibir esa atención, recibir esos comentarios, y al final lo que se está haciendo es promover unas expectativas que son inalcanzables. Entonces, al final, sí. Entonces pasa más o menos lo que parecía la pornografía. ¿Cuáles son las variables emocionales que se notan más en esto que estamos hablando? Porque, bueno, todo esto tiene una emoción. Algunas veces lleva desde el éxtasis de poder autosatisfacerse por un lado, por el otro lado, por las redes sociales, machear con quien uno quiere, porque tiene para elegir, ya sea en una red social X o específicamente en la de citas. ¿Y qué le pasa a las relaciones sociales con todo esto? Pues es una pregunta muy interesante, Sebastián. De verdad es que es muy buena pregunta. Entonces, primero de todo, las redes sociales, como estamos viendo, si se cumple estos estereotipos y si se cumple ese fomento de esa percepción corporal, de esa delgadez, sí que vemos que se aumenta la autoestima de los jóvenes. El problema es que esto es muy a cortoplacista, entonces se convierte en un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque nunca se va a llegar a esa percepción corporal que se está buscando, ¿no? Entonces va a aparecer un alto malestar, una alta insatisfacción, va a haber sentimientos de culpa, de ira, de tristeza, con el fin de poder cumplir esos cánones de belleza normativos que realmente no son tan normativos. Y el problema es que encima se retroalimentan entre ellos. Entonces, eso sí que supone un problema. Y respecto a las aplicaciones de citas, es parecido. Bueno, se podría decir que también incluso las redes sociales se podrían considerar como aplicaciones de citas, ya que realmente se está vendiendo un cuerpo, se está cosificando y realmente lo que se busca es ligar, ¿no? Sin tampoco conocer a esa persona. Entonces, este tipo de relaciones sociales, este tipo de redes sociales y aplicaciones de citas, lo que se ha visto es que
sí que en un principio, pues sí que debería generar, pues, oye, esa validación por parte del resto, y sí que lo que te comentaba antes de, oye, te tienes que sentir bien porque todo el mundo te está aceptando, pero realmente ocurre totalmente lo contrario. Pero si empezamos a mirar incluso a nivel de relaciones sexuales en las aplicaciones de citas, se supone que las aplicaciones de citas realmente hay una facilidad, ¿no?, para el mantenimiento de relaciones sexuales. ¿Qué pasa? Que no ocurre, no hay ese aumento de relaciones sexuales. Sí que se ve que, oye, que a lo mejor puedes aumentar y puedes conseguir un montón de matches, como puede ser la aplicación de Tinder, Badoo, u otro tipo de aplicaciones, pero luego realmente de esos matches, luego nadie consigue quedar con nadie. Entonces lo que también se produce es que incluso si quedas con esa persona, realmente se va a producir un fenómeno que se conoce como la búsqueda interminable de la pareja, porque siempre has encontrado a alguien mejor. Pero eso realmente vas a estar comparando todo el rato tu pareja actual con la que estás con otras personas que estás conociendo por estas aplicaciones o incluso por las redes sociales. Por lo que eso a su vez es un círculo vicioso de culpa, de ira, de tristeza, de gran tristeza, de malestar, insatisfacción. Entonces, no es tanto qué efectos tiene, sino qué uso se le da a estas aplicaciones o qué uso se le da a las redes sociales. Entonces, eso es lo que yo quiero enfatizar. En estos tiempos donde el tiempo apremia, algunas veces estas aplicaciones están ad hoc a los tiempos que corremos. Entonces, si uno no se da el tiempo para conocer a una persona y lo hace mirando 50.000 fotos en un rato y tirando 70 match para ver qué recibe a cambio, y ya hacer o empezar, yo no le digo la relación, yo le digo la reacción. Entonces, estamos más reaccionarios que relacionarios, si se me permite el término. Estamos más en épocas de reacción que de relación, de descubrir a la otra persona, más que de los estímulos que pueden ser duraderos o en mayor o menor tiempo, pero petan en cierta medida más que una relación que se descubre. Pues es difícil responder esta pregunta, porque yo diría que sería ambos. Yo diría que aunque sí que se busca conocer a esa persona, como tú dices, el tiempo es limitado. Entonces, mientras estás conociendo a esa persona, y sí que muchas veces se intenta, luego realmente estás conociendo a otras 300 personas más, ¿no? Yo diría que lo que se premia sobre todo es la cantidad de ligues y cantidad de parejas que tengas, más que la calidad de la propia pareja. No sé si te he conseguido responder a la pregunta. No, está clarísimo. Yo simplemente, algunas veces, la gente reacciona ante algo que le gusta, después recibe una respuesta, quedan para verse, y capaz que ahí va el encanto o el desencanto, que es tan rápido como el poder encontrarse, o la satisfacción dura ese rato y ya está, descarte, otra cosa. Por eso hablo de los tiempos. Eso obviamente que es tan propio como cada persona puede llegar a ser. Entonces cada uno maneja sus tiempos y sus satisfacciones de forma distinta, pero en estos tiempos donde uno tiene la chance de tener tanta variedad en tan poco tiempo, es como tener la computadora, el ordenador abierto y abrir 300 pestañas y estar atendiéndolas al mismo tiempo. Entonces la estimulación de un montón de cosas hace que todo tenga un tiempo breve y quizás no tan completo como uno puede llegar a merecer o a querer. Pero bueno, eso ya es privativo de cada persona. Sí. Totalmente de acuerdo. La verdad es que el tema de estas aplicaciones de citas y de ligar sí que premia sobre todo lo que te comentaba antes, el tema de la cantidad, y lo que tú hablas sobre todo es más reaccionario, ¿no? De lo que se busca sobre todo es poder ligar cuanto más gente mejor, y realmente ya no hay calidad de nada, lo que sea. O sea, por ejemplo, se ha encontrado que hay dos fenómenos, ¿no? Sobre todo a nivel de poder escribir estas personas, ¿no? Sobre todo en el tema del benching o del tema del ghosting, que significa que realmente en la aplicación de estas redes sociales, debido a esta gran cantidad de matches que tienes y a esta gran cantidad de personas que te escriben, es imposible mantener contacto con todas estas personas. Por lo tanto, solo escoges aquellos matches que son más sugerentes. Pero como sigue siendo un montón de matches, al final lo que se recurre es otro fenómeno, que es el benching, o también conocido como breadcrumbing,
que es realmente muestras un mínimo interés hacia esa otra persona, puedes quedar, pero realmente no estás tan interesado, porque lo que te interesa es seguir conociendo más personas y siempre va a estar alguien mejor, porque es que da la sensación, y bueno, el éxito de estas aplicaciones de citas es justamente eso, de que parece casi infinito las posibilidades de tener pareja y de tenerla a rato constante. Entonces, cuando tú quedas con esa persona y dices, oye, me gusta, y voy a quedar y voy a conocerla un poco más, luego realmente se produce que se está produciendo una comparación constante de, oye, y si me estoy perdiendo a otra persona, entonces se parece que estas relaciones de citas se produce una adicción, porque lo que están haciendo todo el rato las personas es buscar a ese match perfecto que nunca va a ocurrir. Sí, es a ver qué viene, a ver después qué viene, a ver después qué viene. Es como cuando estás en el baño, que mucha gente se va con el celular al baño, empezás a ver reels y los empezás a pasar con el dedo y a ver qué viene, y a ver qué viene. Cuando te querés acordar, estuviste 15 minutos sentado en el inodoro, con el culo al aire, mirando cualquier cosa y con las pies, y encima se te duermen los pies. Entonces después se te dificulta por el a ver qué viene después, a ver qué viene después, a ver qué viene después. Bueno, me parece que es un poquitito el desafío que se tiene como para encontrar un medio dentro de las posibilidades que nos da la prontitud del acceso a un montón de cosas. Luis, me encantó la charla, gracias por atenderme. Un abrazo a la distancia. ¿Cómo está la ciudad en este momento? ¿Qué temperatura tienen por allí? Pues no te sabría decir, creo que hace 25 grados, así que hace un poco de calor aquí por Madrid. Pero bueno, nos está muy bien. Muchas gracias, Sebastián, por la oportunidad de poder estar aquí. Un placer. El placer ha sido mío, mi querido Luis. Un abrazo muy grande. Luis Guillén Plaza es psicólogo, sexólogo de Psicopartner, hablando de las relaciones sexuales, de las razones porque quizás cada vez hay menos sexo y cómo la pornografía, las redes sociales, los contenidos, todo lo que tiene que ver con el ida y vuelta a través de las pantallas tiene una incidencia muy, pero muy importante y preponderante en este tema.